Muy buenas a todos. Vamos a comentar el texto que tenemos en pantalla, que es un texto que puede habernos caído para una prueba de selectividad. Nosotros lo hemos puesto en el colegio en un examen. Y es un texto que firma Mario Vargas Llosa en una obra suya que se titula El viaje a la ficción. Lo primero que vamos a hacer en este texto es hacer una lectura comprensiva para ir anotando las ideas principales y de entre ellas poder elaborar un resumen, captar la estructura del texto, ver cuál es el tema principal, etc. Este sería el primer paso para hacer el comentario. Luego, posteriormente, en otro vídeo, haremos el comentario de selectividad, que os dejo el enlace por aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar a leer. Dice, el paso decisivo en el proceso de desanimalización del ser humano, su verdadera partida de nacimiento es la aparición del lenguaje. Bueno, aquí ya hay una idea fundamental mostrada, que es que la aparición del lenguaje es decisiva para que el hombre deje de ser un animal. ¿Vale? Esa sería la primera acción. Esa es lo que él llama su verdadera partida de nacimiento. Aunque decir aparición sea falaz, pues reduce a una suerte de hecho súbito, de instante milagroso, un proceso que debió tomar siglos. Es decir, ¿qué es un proceso? Es un proceso. Eso es lo que nos quiere decir. No hay duda, pero no hay duda de que cuando en esas agrupaciones tribales primitivas los gestos, gruñidos y ademanes fueron siendo sustituidos por sonidos inteligibles, vocablos que expresaban imágenes que a su vez reflejaban objetos, estados de ánimo, emociones, sentimientos, se franqueó una frontera, un abismo insalvable entre el ser humano y el animal. Bueno, me ha vuelto a decir lo mismo, diciendo no hay duda de que ha sido decisivo, de que pasó de ser animal a ser humano, pero no me ha dicho nada nuevo en realidad, me ha reincidido en lo que ya me ha contado. La inteligencia, esto sí que es nuevo, ha comenzado a reemplazar al instinto, ¿vale? Como el principal instrumento para entender y conocer a los demás y ha dotado al ser humano de un poder. Vale, entonces tenemos la inteligencia supera al instinto, ¿vale? La inteligencia supera al instinto, el lenguaje da poder y el hombre se humaniza. Fijaos todas las ideas que han salido en este primer párrafo. Vamos al segundo. El lenguaje es abstracción. El lenguaje es abstracción. Y lo explica. Un proceso mental, si queréis podemos poner una abstracción mental. Un proceso mental complejo que clasifica y define lo que existe dotándolo de nombres, que a su vez se descomponen en sonidos, letras, sílabas, vocablos, que al ser percibidos por el oyente inmediatamente reconstruyen en su conciencia aquella imagen suscitada por la música de las palabras. Bueno, lo que está explicando es en qué consiste esa abstracción, pero es puro desarrollo. En realidad, la idea principal es que el lenguaje es una abstracción mental, ¿vale? Un proceso abstracto que lo tenemos en nuestra cabeza, que cuando alguien habla, el otro lo entiende, así de sencillo, ¿vale? Con el lenguaje, el hombre es ya un ser humano, esa idea había salido en el párrafo anterior, y la horda primitiva comienza a ser una sociedad, ¿vale? Es decir, que también la sociedad se humaniza, ¿vale? ¿Vale? Una comunidad de gentes que por ser hablantes son pensantes, es decir, el que habla puede pensar. Bueno, todas estas ideas, la verdad es que es un texto muy denso en cuanto a su contenido, pero bueno, estas son las ideas que han ido saliendo. Ahora vamos a intentar redactar con estas ideas un resumen que nos pueda ser válido para este texto, ¿vale? Para eso voy a venirme aquí un poquito más abajo, ¿vale? Y tenemos, por un lado, vamos a ver,
la llegada de la lengua, por no decir la aparición del lenguaje, que es la expresión que utiliza el texto, vamos a darle una variedad al vocabulario. La llegada de la lengua, ¿vale?, fue clave para dejar de ser animales. Y de esta manera no tengo que referirme al proceso de desanimalización con esa palabra que está utilizando el texto, ¿vale? Sigo. Este proceso, que es una de las ideas que tiene el texto, separa al humano de la fiera, podemos decir. De la fiera Sí, de la fiera. De la fiera a la inteligencia del instinto. Y es poderoso. Vamos a poner. Es poderoso. Es poderoso. Y es poderoso. ¿Vale? Nos hace vivir en sociedad. Vamos a ponerlo de otra manera. Voy a borrar esto. Es una abstracción mental que nos hace vivir en sociedad y que implica que el que pueda hablar es que piensa. Vale, si os fijáis, vamos a venir un poquito más aquí arriba. La aparición del lenguaje es decisiva para que el hombre deje de ser un animal. Esta la tengo aquí, ¿vale? A ver, si yo... Esto... Vale. Que es un proceso... esto de aquí lo tengo aquí. La inteligencia supera el instinto, lo tengo aquí. Que el lenguaje da poder, es poderoso. Separa al humano de la fiera, también lo he dicho. El hombre se humaniza. El lenguaje da poder. El lenguaje es una abstracción mental, lo tengo aquí. La sociedad también se humaniza, nos hace vivir en sociedad. Y el que habla puede pensar, lo tengo aquí. Como podéis ver, he escrito en 4 líneas prácticamente todo el contenido del texto de una manera resumida, ¿vale?, y con otro vocabulario diferente al del texto. Esto es lo que nos piden en selectividad. Una vez que ya hemos hecho esta lectura y que ya tenemos el resumen, podríamos seguir hablando de cuál es el tema del texto y cómo vemos la estructura. Bueno, la estructura, para empezar el tema para mí me parece muy claro que es la importancia del lenguaje en el proceso de desanimalización, algo así. Vamos a quedarnos con la importancia del lenguaje en la evolución del hombre. Es una frase, no es muy larga, no tiene verbo y recoge básicamente el tema del texto. En cuanto a su estructura, parece bastante claro que en un primer momento lo que hace es realzar la importancia o plantear el tema de la llegada del lenguaje y luego dar sus características, ¿no? O sea que es una estructura, por así decirlo, deductiva, ¿vale? Porque va de lo general a casos particulares o a cosas particulares, ¿vale? Vamos a decirlo de esa manera. Y bueno, pues tiene dos partes, si queréis, 2 párrafos, pero tampoco me están indicando demasiado los párrafos. Y en cuanto al tipo de texto,
¿vale? Parece bastante claro que es un texto humanístico, expositivo muy claramente, y un ensayo. ¿Vale? Bueno, ya hemos visto una serie de cosas, vamos a continuar en otro vídeo haciendo el comentario. Hasta luego.